Erika, ¿qué creencia tenés arraigada? Algo que te guste, pero que no es bíblico. Mira, ¿me pasas eso que está ahí? Ajá. Mira, esto me hace acordar, justo tenemos acá, porque está de decoración, a ver si se ve ahí. Ah, se ve, estaba de decoración en nuestra sala, ¿no? De Argentina. Como la cultura, ¿no? Que tenemos uno de uno donde uno nació, capaz que cree que lo que experimenta en su vida relacionada con la cultura es lo que es correcto. Por ejemplo, en la cultura argentina es como que está bien la improvisación, como que está bien ir viendo sobre la marcha las cosas o si alguien tiene una idea como que bueno, que avanzar, seguir y capaz que cuando venimos a otros países, otros lugares como acá por ejemplo, que quizás haya más estructura, como más planificación en las cosas, pareciera que una cosa puede ser que esté bien y otra está mal, pero bueno, no es así. Ahora uno puede insistir en la tradición, lo que uno tiene, o insistir en otra cosa, el punto que es lo más importante. En la historia de hoy se trata también de gente que insistía en la tradición que tenía arraigada, pero por Mm. otro lado había otro tema que estaba pasando que era curación. Entonces estaba como tradición versus curación. En la historia que pasó en Jerusalén, se juntaban los enfermos, había una multitud de enfermos. Esto está en Juan capítulo 5. Y ellos esperaban a que el agua se mueva. Ellos tenían esa creencia que un ángel bajaba, tocaba el agua y el primero que iba al estanque quedaba sanado. Y Jesús se encontró con una persona que hacía 38 años que estaba ahí. Eh, Juan capítulo 5 versículo 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Mm. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que Mm. yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre al instante quedó sanado, y era un día sábado ese día. Eso fue para nosotros unos segundos en leerlo, pero al hombre, 38 años que estaba ahí. Imagínense ser como paralítico y que Jesús venga y te pregunta, la pregunta ¿cuál es exacta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La, O, ¿quieres ser sano? si ¿Quieres quiere ser ser sano. sano? Y, y la respuesta no es sí, no es un claro sí. La respuesta es, pero Señor, no tengo a nadie que me meta. O sea, como que le respondió una cosa que no era lo que le estaba preguntando, ¿no? Y capaz también eso nos puede pasar a nosotros en nuestra vida, que nos olvidamos quién es Dios, quién es el que nos está preguntando las cosas, ¿no? Si, con quién estamos hablando o quién es nuestro padre, o capaz que le contamos a Dios nuestros planes y qué sé yo, y no nos paramos a pensar de que Él es Dios, que Él puede hacer las cosas, ¿no? De quién nos está preguntando si queremos ser sanos. Es muy interesante. Y la reacción de los judíos está en el versículo 10. Dice que había judíos que dijeron a aquel que le había sanado, al que ahora caminaba, dice, es día de reposo, no puedes andar llevando tu lecho o tu Ujú. camilla. O sea, se enfocaron en la tradición y el tipo le dice, mira, el que me sanó, él mismo me dijo, agarra tu lecho o tu camilla y anda. Se enfocaron ellos en la tradición, mira, es día de reposo, ¿cómo van dando tu camilla? Y no, qué bueno, ahora puedes estar caminando, hace cuántos años, 38 años que estás ahí, desde que comencé a hacer acá el líder religioso, me acuerdo que vos estabas acá siempre, qué bueno que ahora te veo caminando, vamos a la sinagoga, vamos a celebrar, vamos a una fiesta, vamos a comer no sé, una comida especial, vamos a poner música, pero no, o sea, el punto fue, a ver, la tradición, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo estás andando con tu camilla? Hay gente que cuando conoce más sobre Dios, sobre la revelación de Dios, reacciona de forma diferente. De qué forma ves que podemos reaccionar, o las personas en general podemos reaccionar cuando conocemos más del carácter de Dios? Yo creo que aceptar el amor de Dios, porque
Satanás conoce a Dios. O Mm. sea, Lucifer conoce a Dios. Los demonios conocen a Dios. Conocen en el sentido de que convivieron con él, saben quién es. Pero su reacción es el rechazo. Entonces, creo que la diferencia la hace la decisión de la persona de aceptar, creer y rendirse a Dios. Está muy bueno. Y en ese contexto de sanar en el día sábado y que llegó la camilla, también podemos relacionar que Jesús dijo que es bueno hacer el bien en el día sábado. Uh-huh. Y la oposición de los judíos, sin embargo, siguió porque Jesús no lo dejó ahí. El versículo 17 dice, mi padre, Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Uh-huh. Y versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban, escuchen esto, matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El punto que podemos ver acá, que mientras más se revelaba a Jesús para algunas personas, como tanto para el paralítico como para los líderes religiosos, había más de diferentes reacciones, especialmente enfocándonos en los judíos, mientras más se revelaba, porque antes sabían que solo le curó y que, bueno, llegó la camilla, pero ahora ya sabían, o sea, por palabra de Jesús, que su Padre era Dios, Dios Padre. Entonces Jesús más se revelaba y más oposición había. Cuanto conocemos más a Jesús, nosotros, ¿qué hacemos? Como Mica decía, la diferencia en la persona. ¿O dejamos que el amor de Dios invada nuestro corazón o nos ponemos duro nuestro corazón? Te tengo otra pregunta, Mica. ¿Qué se enseña más? ¿Con preguntas o con respuestas? Con preguntas. Por eso hacemos preguntas. Sí, preguntas. No traje como una respuesta para decir, bueno, esto es lo correcto, lo incorrecto científicamente, pero algo interesante que Jesús hacía muchas preguntas. Sí. De hecho, hay más de 100 preguntas que Jesús hizo. Y bueno, si uno junta los evangelios, depende el comentarista, depende quién analiza, algunos pueden decir que hizo como 305, 339. El punto es que Jesús usó muchas preguntas y hacía reflexionar a la gente. Vamos a leer una, está en Juan capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús a los ojos y vio que vino una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y a veces hablamos mucho de la multiplicación, capaz del milagro, pero quería que enfoquemos en esto, en la pregunta de Jesús. ¿Por qué le preguntó Jesús a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? No, pienso que Dios está tan sabio, ¿verdad? En hacer las preguntas y que cuando Él hace las preguntas son para reflexionar muchas veces. O por ejemplo, este paralítico le preguntó eso, ¿no? Que quiere ser sano. A lo que voy que las cosas que están en la Biblia y que están escritas en la Biblia no están escritas por casualidad. Todas las cosas que están en la Biblia tienen un propósito. Y entonces si Jesús lo menciona y se menciona esta pregunta, es porque también tenía un propósito. Pienso que cuando trabajamos con jóvenes y con diferentes personas, que tener cuidado a veces de dar todas las respuestas. Si la persona más sabia que estuvo en la tierra, Jesús, no siempre daba todas las respuestas. No le dijo, mira Felipe, vamos, tengan fe que acá voy a repartir pan y peces que va a sobrar un montón. No, le hizo preguntas, razonamiento, buscaba que la otra persona crezca y vio que ese era el momento adecuado para hacer preguntas. Tenemos tanto para aprender. ¿Por qué los jóvenes van a la iglesia? ¿Por qué motivo pueden ir? A veces hablamos de por qué salen de la iglesia. Quiero que enfoquemos en por qué los que asisten a la iglesia, por qué asisten, qué razones puede haber más de una, que no hay correcto o incorrecto aquí también. O sea, yo pienso porque realmente conocieron a Dios y le quieren servir, entonces estar en una comunidad de gente que cree lo mismo
puede ser porque además de eso también sienten una comunidad, como que están sus amigos ahí, se sienten queridos, se sienten que pueden confiar el uno con el otro, como una red de apoyo, ¿no? Qué lindo que la razón así sea sincera y genuina. Esta gente que Jesús después le alimentó, después de esto de la pregunta que vimos recién, Jesús le alimenta a todos ellos. Y el versículo 26, Juan 6, 26, Jesús le dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. O sea, bueno, comiste bien, está bien, por eso me estás siguiendo. Y bueno, Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Enfocando en que la motivación sea correcta, que en otras palabras, no le sigas a Jesús porque te hace un beneficio cuando necesitas, sino que sea realmente enfocado acá como habló Jesús en la vida eterna, no solo para algo temporal. Sí. Y piensa, ¿no? ¿Qué va a pasar si vos o yo o él o nosotros confiamos en Dios por los beneficios que nos da? Porque si estoy con Dios, no sé, me va a dar una pareja perfecta. Si estoy con Dios, voy a tener una mansión en el cielo. Si estoy con Dios, me va a pasar esto en mi vida, va a prosperar mi negocio, qué sé yo. ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer si en algún punto de tu vida eso no ocurre? ¿Qué vas a hacer si tu matrimonio al final termina fracasando? ¿Qué vas a hacer si perdes un hijo, si perdes un trabajo, si pasan en tu vida dificultades? ¿Vas a dejar de creer en Dios? Por eso creo que es tan importante esto que mencionas, ¿verdad? Que tenemos que creer en Dios, pero con una fe inteligente y una fe madura. Creer en Dios y amarlo a pesar de lo que sea que llegue a pasar en la vida, sabiendo que Él nos va a acompañar a través de cualquier proceso.